Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2591-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 9 de junio de 2015, consideró: de lo relacionado se determina que la trabajadora demandante, María de los Ángeles Molina Salguero, suscribió contratos administrativos de servicios profesionales a plazo fijo, bajo el renglón 029 con el Estado de Guatemala, del periodo comprendido del 1 de febrero de 2011 al 30 de abril de 2012, y que la finalización del contrato fue conforme el numeral romano 10 del acta número 163-2012, de fecha 10 de enero de 2012, por decisión unilateral de la autoridad nominadora. Por ello, no es posible atribuir al postulante que haya dado por finalizada la relación de trabajo por despido directo e injustificado, ya que fue en cumplimiento de lo pactado entre las partes, habiendo prestado sus servicios profesionales por 13 meses. Asimismo, de la norma legal descrita y de los antecedentes de la acción de amparo, se desprende que no existió relación laboral entre la demandante y el Estado de Guatemala, ya que el vínculo que la unió fue mediante contratos de servicios profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, en los que se pactaba un plazo, pago de honorarios, emisión de factura por los servicios prestados y garantía consiste en fianza de cumplimiento. En conclusión, no se dan los elementos típicos de una relación laboral. Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que al haberse determinado que la finalización del contrato a plazo fijo se suscitó antes del plazo pactado por las partes, lo pertinente era que la demandante reclamara el pago de los daños y perjuicios que regula el artículo 84 del Código de Trabajo. Esta Cámara concluye que lo afirmado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social viola los derechos constitucionales denunciados, ya que consta en los antecedentes que no existió relación laboral entre las partes, por lo que deberá otorgarse la acción constitucional de amparo, como se declarará debiendo hacerse los demás pronunciamientos de ley. Con esta consideración resolvió: 1. Otorga el amparo solicitado por el Estado de Guatemala en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante la sentencia de 25 de febrero de 2014 proferida por la Sala denunciada. Restituye al postulante la situación jurídica afectada y ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho la ley y lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del amparista, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 5 días de haber recibido la ejecutoria respectiva, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiere incurrir. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios que refutan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, absteniéndose de dar lectura a documentos salvo autorización previa del presidente de esta Corte, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra la apelante, tercera interesada en el amparo y requiriente de la vista pública, María de los Ángeles Molina Salguero, quien actúa con su propio auxilio. Buenos días, Honorable Corte de Constitucionalidad. Primero quiero iniciar agradeciendo la oportunidad de permitirme esta vista pública para poder expresar mis motivos. Y antes de iniciar quisiera pedir su permiso para poder leer un párrafo conforme vaya exponiendo del expediente
que es parte de la resolución de sentencia de amparo. Está autorizado. Muchas gracias. Quiero iniciar exponiendo mis motivos con el punto 1 en cuanto a mi orden de agenda, iniciando en cuanto que en esa sentencia de amparo no se verificó correctamente en cuanto a la violación del principio de legalidad y el principio del debido proceso que ahí hace mención el amparista en su memorial y que toma en consideración para su resolución la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Iniciando en que como tercera interesada pude verificar en cuanto a mi análisis y mi estudio del expediente, que tengo todas las notificaciones pertinentes, en cuanto a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en ningún momento ha violado las leyes constitucionales de la República de Guatemala, que se ha sujetado en su resolución de apelación que yo interpuse en contra de algunos puntos de la sentencia venida en grado y que fundamenta su resolución conforme a sus considerandos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 106 y fundamenta en el artículo 12 del Código de Trabajo. Además, se fundamenta en 3 expedientes de la Corte de Constitucionalidad que tienen que ver con el fundamento de su resolución misma, que es comprobable en base a los medios de prueba de la demanda de que dicho contrato en virtud administrativo, que no fue solo uno, como dice la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dice solo el 029, pero no menciona los otros 2 contratos consecutivos que tuve, que efectivamente hubo fraude de ley o simulación de contrato más bien. Asimismo, puedo seguir hablando del debido proceso. Ese principio tampoco fue violado en virtud de que, como bien dice el amparista en su memorial, agotada la definitividad, presenta su amparo. Entonces, no hubo violación del debido proceso, pues tuvo su oportunidad para hacer su defensa oportuna. Asimismo, continúo indicando que en esa resolución, que más que considerandos, parece un alegato de una parte en contra de otra resolución. Eso me parece más cuando analizo esos considerandos, especialmente el considerando segundo, numeral romano 2 de dicha resolución, donde no se verificó el principio del indubio pro operario, que la duda favorece al trabajador, tal como se puede observar que se resolvió en base al artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde podemos observar que en esa resolución lo que ha sucedido es que ha violentado el orden constitucional al resolver no de conformidad a los medios probatorios, a los artículos legales y principalmente a la Constitución Política de la República de Guatemala, que me protege y que protege en este caso la forma en que resuelve también la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, continúo manifestando que en cuanto al fraude de ley, no lo toma en consideración en esa resolución la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Y lo más curioso, que cuando nos vamos a su considerando numeral romano segundo de su resolución, se dedica a individualizar uno por uno todos los medios de prueba presentados, pero no por la parte interesada, por mi persona, en mi demanda, sino solo los presentados por el amparista,
cuando que no, el asunto de una resolución en amparo es verificar los agravios en fundamento de derecho, y lo que hace es hacer un listado individualizado de cada uno de sus medios de prueba. Entonces, si puso los medios de prueba de la parte del amparista, debió haber puesto también mis medios de prueba, los cuales yo hago ver en mi alegato escrito el día de hoy. Ahí es donde se puede ver que si los hubiera puesto mis medios de prueba, entonces el resultado no hubiese sido que le otorgue el amparo, sino que se lo deniega. Lo cual, vuelvo a repetir, más parece que la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio actuó de una forma poco o nada objetiva, no fue tampoco imparcial y tampoco se verificó la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que ésta había resuelto fundamentada en derecho. En virtud de todo ello, sigo manifestando que más adelante, en otro párrafo de ese mismo, considerando numeral romano 2 de esa resolución de sentencia de amparo, viene la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio y dice que hay un caso similar al mío. Y con el anterior permiso que les mencioné, voy a tomar el expediente que aquí lo tengo impreso, el expediente 3413-2008, que fue emitido por la Honorable Corte de Constitucionalidad el 7 de enero del 2009, donde en una apelación no se le da con lugar al trabajador su petición, y entonces la toma como referente la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, pero resulta que el caso no es igual al mío, porque en mi caso es verificable en cuanto a los medios de prueba y mis alegatos que hubo fraude de ley, en lo que se fundamentó el juzgado de octavo de primera instancia del ramo laboral y la Sala Primera de la Corte Suprema y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social para resolver. Y es cierto, aquí fue en contra del trabajador porque indica claramente los motivos que no alegó la simulación de contrato y dice en su parte conducente. Es pertinente aclarar que en los procedimientos que constituyen el antecedente del presente amparo, el trabajador no alegó la simulación de su relación de trabajo, en el entendido de que el contrato que la regía no hubiera sido realmente a plazo fijo, sino por plazo indefinido, por lo que esta Corte no puede hacer aplicación de la jurisprudencia que sobre el particular ha sostenido. Ello en virtud de dos situaciones particulares. Primero, porque es el trabajador el llamado a formular su defensa en la jurisdicción ordinaria, y segundo, porque en el presente proceso no se probó nada sobre la naturaleza de la plaza que ejerció el trabajador en el caso bajo análisis, así como tampoco que el contrato hubiera sido reiteradamente renovado. Por ese motivo no se le dio con lugar, de acuerdo a la fundamentación que toma para sí la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. En tal virtud, asimismo, continúo diciendo que en dicha sentencia fue resuelta el 9 de junio del 2015 del presente año, cuando que su última resolución anterior a esa fue el 20 de febrero de este año, tomando en consideración que sí violó el debido proceso, pues la ley bien dice 3 días, y aquí podemos ver cuántos días o meses, más bien dicho, y tampoco tomó en consideración que los alegatos del Ministerio Público, en el que el Ministerio Público en sus argumentos indica que se puede verificar que sí hubo fraude de ley, que de acuerdo a los medios de prueba, a los artículos de ley que se fundamenta y principalmente la Constitución. También quiero mencionar que en un auto, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio resolvió con lugar le dio con lugar el amparo provisional, el cual yo apelé ante la Honorable Corte de Constitucionalidad y fue revocada. Fue revocada porque en efecto verificó que sí había fraude de ley,
de conformidad con el expediente 6044 del año 2014. Continúo manifestando que por esos motivos antes expuestos, pido que al dictar sentencia se revoque el numeral romano 1 y las literales A, B y C de la resolución de sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en virtud de que dicha resolución niega nuestro orden constitucional, niega que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social se ha sometido a la Constitución de conformidad con el artículo 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y que como tercera interesada presenté toda mi demanda y mis medios de prueba y alegatos de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y de conformidad con el artículo 12 de dicha Constitución, así como de sus leyes ordinarias. Muchas gracias por la oportunidad. Se concede el uso de la palabra al solicitante del amparo, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, quien ha delegado su representación en el abogado Diego Ricardo Pérez Sandoval. Muchas gracias. Buenos días, honorable presidente, honorables magistrados, buenos días. En este caso, pues comparezco en nombre de mi representado para manifestar que el Estado de Guatemala está de acuerdo con la sentencia de fecha 9 de junio del año 2015 que emitió la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que considera que esta sentencia pues sí se encuentra apegada a derecho y apegada a las constancias procesales de la relación contractual que hubo entre el Estado de Guatemala y la licenciada Molina Salguero. En este caso, como bien lo indica la licenciada Molina Salguero, la relación contractual inicia a través de un contrato administrativo y como bien se leyó dentro de la sentencia, dichos servicios profesionales que prestó la licenciada Molina Salguero fueron únicamente de 13 meses, por lo cual aquí se verifica la temporalidad de la contratación que hubo. Asimismo, la licenciada Molina Salguero aduce que hubo un fraude de ley, aduce que hubo una simulación en la contratación. Sin embargo, cuando se firmó el contrato administrativo, ella estuvo de acuerdo, ratificó y aceptó voluntariamente todas las condiciones que el contrato administrativo contenía. Es decir, ella aceptó que el contrato se podía dar por terminado en cualquier momento de forma unilateral y sin responsabilidad de ninguna de las partes. De esta cuenta, no existe un despido al que la licenciada Molina Salguero hace alusión en el presente caso. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en sentencia de fecha, solo me permiten consultar una fecha, disculpe señor presidente, gracias, en fecha 25 de febrero del año 2014, emite una sentencia que para el Estado de Guatemala es violatoria, ya que por medio de esta sentencia se revoca la sentencia de primera instancia que establecía que no existía una relación laboral entre el Estado de Guatemala y la licenciada Molina Salguero. Es por esto que el Estado de Guatemala pues, se ve en la necesidad de interponer la acción de amparo, toda vez que necesita proteger sus derechos constitucionales, ya que como lo mencioné anteriormente, entre el Estado de Guatemala y la licenciada Molina Salguero nunca existió una relación laboral como ella lo aduce, por lo cual, honorables magistrados, yo por medio de esta exposición solicito que el recurso de apelación interpuesto por la licenciada sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 9 de junio del año 2015 emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, a través de la auxiliar fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar. Buenos días, honorables magistrados, señores abogados, buenos días. Esta Fiscalía, en el presente amparo, solicita que la sentencia que ha sido emitida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de junio de 2015 sea revocada.
En consecuencia, se deniegue el amparo que solicitó el Estado de Guatemala, atendiendo a que el acto reclamado ha sido emitido dentro del ámbito de las atribuciones que le confiere el artículo 372 del Código de Trabajo a dicha sala al entrar a conocer el recurso de apelación instado. Se verifica de conformidad con las actuaciones que los agravios que mencionó el amparista fueron debidamente resueltos en el acto reclamado, por lo tanto no existe agravio alguno, pretendiéndose mediante esta instancia trasladar toda aquella discusión que ya se dio en la vía ordinaria al ámbito constitucional, situación que en reiteradas oportunidades esta honorable Corte ha indicado mediante su doctrina legal que no es permisible. En tal sentido, se solicita que la acción de amparo sea denegada, que se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la sentencia y se deniegue el amparo solicitado. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública realizada.